El viento de diciembre atravesaba las calles de la ciudad como una cuchilla, llevando consigo la nieve que había pasado de ser pintoresca a implacable en cuestión de una hora. Gabriel Sterling se ajustó el abrigo negro mientras caminaba por el parque. Su mente seguía dándole vueltas a la reunión de la junta directiva, que se había prolongado 2 horas más de lo previsto. A sus 38 años, había convertido Sterling Technologies de una empresa emergente en una compañía multimillonaria. Pero el éxito tenía un precio. Su exmujer se había llevado a su hija Emma a California hacía 3 años, y solo la veía durante las vacaciones y las vacaciones de verano. Su ático estaba impecable y vacío. Su vida estaba llena de logros y desprovista de calidez. Estaba tomando el atajo por Henderson Park porque su chofer había llamado para decir que estaba enfermo, y Gabriel había decidido caminar las 15 manzanas hasta su casa en lugar de esperar a un servicio de coche. Las luces navideñas que colgaban de los árboles desnudos deberían haber sido alegres, pero solo resaltaban lo solo que se sentía, cómo la temporada navideña se había convertido en otro periodo más que soportar. Fue entonces cuando oyó la voz. Disculpe, señor. Gabriel se volvió y vio a un niño pequeño de unos 7 u 8 años de edad, de pie junto a un banco cubierto de nieve. Llevaba una chaqueta marrón demasiado fina para el tiempo que hacía, un jersey rojo debajo y unos vaqueros desgastados en las rodillas. Tenía el pelo castaño mojado por la nieve derretida y las mejillas rojas por el frío. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Gabriel, grandes, asustados, pero esforzándose por parecer valientes. Sí, Gabriel se acercó con cuidado, mirando a su alrededor en busca de algún padre. Señor, mi hermanita se está congelando. La voz del niño se quebró ligeramente. No sé qué hacer. Fue entonces cuando Gabriel se fijó en el bulto que llevaba el niño. Un bebé envuelto en lo que parecía una manta fina, llorando débilmente. La niña no podía tener más de unos meses. Su carita estaba roja y arrugada, y sus llantos se hacían cada vez más débiles, lo que Gabriel supo instintivamente que era una mala señal. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Gabriel, quitándose el abrigo. Mamá nos dejó aquí, dijo el niño, derrumbándose tras su valiente fachada. Dijo que volvería enseguida, pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que oscureciera. Intenté mantener a Sara caliente, pero no deja de llorar. Y ahora se está quedando callada. Y recuerdo que mamá decía que es malo cuando los bebés se quedan demasiado callados. Tienes razón, eso es malo. Gabriel envolvió a los dos niños con su abrigo. La costosa cachemira los envolvía. ¿Cómo te llamas? Timothy. Todos me llaman Tim. De acuerdo, Tim. Yo soy Gabriel. Tenemos que llevarte a ti y a Sarah a un lugar cálido ahora mismo. ¿Vendrás conmigo? Tim dudó, y Gabriel pudo ver el conflicto en su joven rostro. Probablemente le habían dicho que no hablara con extraños, pero su hermanita estaba en peligro y este extraño le estaba ofreciendo ayuda. Te prometo que no te haré daño, dijo Gabriel con suavidad. Yo también tengo una hija, y si estuviera en peligro, querría que alguien la ayudara. Déjame ayudarte. Tim asintió con la cabeza y finalmente las lágrimas brotaron de sus ojos. De acuerdo. Gabriel cogió a la niña en brazos, manteniendo su abrigo envuelto alrededor de ambos niños. Sara estaba terriblemente fría al tacto y sus llantos se habían reducido a débiles gemidos. El corazón de Gabriel latía con fuerza mientras calculaba las distancias. El hospital más cercano estaba a 10 manzanas, su apartamento a 6. Tomó una decisión. Primero iremos a mi casa para que os calentéis, luego llamaré para pedir ayuda médica. ¿Te parece bien, Tim? Sí, señor. Avanzaron rápidamente por las calles nevadas. Los caros zapatos de Gabriel resbalaban sobre el hielo. Su chaqueta de traje era insuficiente para el frío, pero apenas se dio cuenta. Tim caminaba a su lado, con una mano agarrada a la manga de Gabriel y la otra secándose las lágrimas. ¿Cuánto tiempo has estado ahí fuera?, le preguntó Gabriel mientras caminaban. No lo sé. Mucho tiempo. Mamá dijo que tenía que hacer un recado, que volvería en 10 minutos, pero entonces empezó a nevar más fuerte, oscureció y no volvió. La voz de Tim era débil. ¿Se ha olvidado de nosotros? No lo sé, respondió Gabriel con sinceridad,
mientras su mente ya se llenaba de posibilidades. ¿Qué clase de madre dejaba a un bebé y a un niño pequeño en un banco del parque en diciembre? Aunque hubiera tenido intención de volver rápidamente, aunque algún imprevisto la hubiera retrasado, ¿dónde estaba ahora? Pero ahora mismo, vamos a centrarnos en que los dos estén a salvo y calientes. Marcus, el portero del edificio de Gabriel, se sorprendió al verlos entrar en el vestíbulo. Señor Sterling, ¿va todo bien? Llame al Dr. Richardson, dígale que es una emergencia. Necesito que venga a mi apartamento inmediatamente. Luego llame a la policía. Llame a la línea para casos que no sean emergencias y dígales que encontré a 2 niños abandonados en Henderson Park. Enseguida, señor. En el ascensor, Gabriel miró al bebé que tenía en brazos. Sarah había dejado de llorar por completo. Su pequeño cuerpo estaba flácido y su corazón se encogió de miedo. Había hecho un curso de primeros auxilios pediátricos años atrás, cuando nació Emma. Pero eso parecía otra vida. Su apartamento estaba caliente, gracias a Dios. Gabriel fue directamente al salón y acostó a Sarah con cuidado en el sofá, manteniéndola envuelta en su abrigo. Tim se quedó cerca, ansioso. Tim, necesito que me ayudes. ¿Puedes hacerlo? Sí, señor. Necesito que vayas a esa habitación de allí. Es mi dormitorio. Y coge todas las mantas que encuentres. Tenemos que calentar a Sarah poco a poco. Mientras Tim corría a buscar mantas, Gabriel desenvolvió con cuidado al bebé. Sus labios tenían un tono azulado y su respiración era superficial. Le frotó suavemente las manitas, tratando de estimular la circulación, y le habló con dulzura. Vamos, pequeña, quédate conmigo. Ahora estás a salvo. Vas a ponerte bien. Tim regresó con los brazos llenos de mantas y juntos crearon un cálido nido para Sarah. Gabriel subió el termostato, puso una tetera al fuego para preparar botellas de agua caliente y sacó su teléfono para cronometrar la respiración y el ritmo cardíaco de la niña lo mejor que pudo. 15 minutos más tarde sonó el timbre. El doctor Richardson, el médico personal de Gabriel, llegó con su maletín, seguido poco después por 2 agentes de policía. Mientras el doctor Richardson examinaba a la niña, Gabriel se sentó con Tim en la cocina y le envolvió las manos alrededor de una taza de chocolate caliente. Hiciste todo lo correcto, le dijo Gabriel con delicadeza. Mantuviste a tu hermana lo más abrigada posible y pediste ayuda. Fuiste muy valiente. Sarah se pondrá bien. El médico la está examinando ahora mismo. Está en buenas manos. Una de las agentes de policía, una mujer llamada Detective Chen, acercó una silla. Tim, ¿puedes contarme lo que ha pasado hoy? Empezando por el principio, Tim contó su historia a trompicones. Su madre, Diane, era una madre soltera que luchaba contra la adicción. Llevaba 6 meses limpia, esforzándose mucho. Pero últimamente las cosas habían vuelto a ir mal. Esa tarde, le había dicho a Tim que iban al parque, pero una vez allí, los había dejado en el banco, diciendo que volvería enseguida. Se había llevado el bolso, el teléfono, todo. Tim había esperado, manteniendo a Sarah abrigada lo mejor que podía, pero pasaron las horas. Tenía miedo de alejarse del banco porque su madre le había dicho que esperara allí, pero cuando Sarah empezó a llorar por el frío y no paraba, supo que tenía que buscar ayuda. Hiciste lo correcto, le aseguró el detective Chen. ¿Tienes más familia? ¿Abuelos? ¿Tíos? ¿Tías? Tim negó con la cabeza. Solo mi madre y mi abuela, pero ella vive lejos. No recuerdo dónde. Elder Richardson salió de la sala de estar. La bebé sufre hipotermia, pero es moderada, no grave. He estabilizado su temperatura y está respondiendo bien. Necesita pasar la noche en observación en el hospital, pero creo que se recuperará por completo. Ha sido una suerte que las encontrara a tiempo, señor Sterling. Otra hora más en ese frío con esa ropa inadecuada. No necesitó terminar la frase. ¿Y Tim? Preguntó Gabriel, con la mano apoyada inconscientemente en el hombro del niño. Frío y agotado, con una leve congelación en los dedos, pero se recuperará con descanso y calor. Es un niño fuerte. Las siguientes horas transcurrieron en una vorágine de actividad. Llegó una ambulancia para llevar a Sarah al hospital para observación. Tim se negó a separarse de su hermana, aferrándose a la mano de Gabriel
con fuerza desesperada. «Iré con vosotros», se encontró diciendo Gabriel. «Si les parece bien a los agentes». El detective Chen asintió. «Necesitaremos las declaraciones tanto vuestras como de Tim. El hospital es un lugar tan bueno como cualquier otro. Estamos buscando a la madre». «Tim, ¿tienes el número de teléfono de tu madre?» Tim recitó un número que el detective transmitió inmediatamente por radio a sus colegas. En el hospital, Gabriel se sentó en la sala de pediatría mientras los médicos examinaban a ambos niños más a fondo. Llamó a su asistente, María, le explicó la situación y le pidió que despejara su agenda para el día siguiente. Llamó a su abogado para que le aconsejara sobre las implicaciones legales de lo que había hecho y lo que podría suceder a continuación. Y le había enviado un mensaje de texto a su exmujer diciéndole que quizá tendría que posponer la visita de Emma este fin de semana, aunque no le explicó por qué. Tim se sentó a su lado en la sala de espera, ahora vestido con una bata de hospital que le quedaba grande, envuelto en la calidez del abrigo de Gabriel, que se negaba a devolver. «Señor Gabriel», la voz de Tim era débil. «Puede llamarme Gabriel. Gabriel, ¿qué va a hacer de nosotros? Si mamá no vuelve, ¿a dónde iremos Sara y yo?» Gabriel se había estado preguntando lo mismo. Conocía el sistema, los hogares de acogida, los hogares colectivos, la burocracia que separaría a los hermanos si no se encontraba un lugar adecuado para ambos. Pensó en Emma, a salvo y querida por su madre en California. Pensó en su apartamento vacío, en su vida vacía. «No lo sé», dijo con sinceridad, «pero te prometo una cosa. Me aseguraré de que Sara y tú permanezcáis juntas, cueste lo que cueste». La detective Chen regresó con noticias. Habían localizado a la madre. La habían detenido a varias manzanas del parque cuando intentaba comprar drogas. Estaba incoherente. Apenas recordaba haber dejado a sus hijas, y ahora estaba detenida por poner en peligro a sus hijas y otros cargos. «Las niñas necesitarán un hogar», explicó la detective Chen. «Los servicios sociales están saturados, como siempre, especialmente en esta época del año. Están buscando un hogar de acogida que pueda acoger a los dos niños, pero ella se calló con expresión comprensiva. «¿Y si los acogiera yo?», se oyó decir a Gabriel. Todos se volvieron para mirarlo. «¿Tú?». El detective Chen parecía escéptico. «Eres un hombre soltero sin experiencia con niños. Tengo una hija. La crié durante sus 3 primeros años antes de mi divorcio. Eso es diferente a acoger a 2 niños que acaban de sufrir un trauma. No digo que sea de forma permanente, solo temporalmente, hasta que los servicios sociales puedan hacer una evaluación adecuada. Se sienten cómodos conmigo. Tengo el espacio y los recursos necesarios. Puedo contratar a una niñera, a un psicólogo infantil, lo que necesiten». Gabriel miró a Tim, que observaba este intercambio con desesperada esperanza. «Ya han pasado suficiente esta noche. Estar separados, ir a un lugar extraño con gente desconocida, eso es más trauma. Déjame ayudar. Detective Chen. Haré la llamada, pero no puedo prometer nada. Esto es muy irregular». Tardó 4 horas, innumerables llamadas telefónicas, una inspección del hogar por parte de un trabajador social de emergencia y Gabriel pidiendo todos los favores que tenía. Pero a las 3 de la madrugada, conducía hacia casa con 2 niños dormidos en su coche. Sarah iba en una silla de coche que le había proporcionado el hospital, que seguía vigilándola de cerca, pero le había dado el alta. Tim iba abrochado a su lado, con la mano protectora sobre la silla de su hermana y los ojos cerrados por el cansancio. Gabriel los miró por el espejo retrovisor y se preguntó qué acababa de hacer. Hacía 24 horas, su mayor preocupación era el informe trimestral de resultados. Ahora tenía a su cargo a 2 niños traumatizados, sin saber qué hacer, y con un futuro que de repente se había vuelto muy complicado. De vuelta en su apartamento, Gabriel preparó la habitación de invitados para Tim y creó una guardería improvisada en su despacho para Sarah. Le dio el biberón a la niña mientras Tim observaba ansioso, y finalmente se relajó cuando Sarah bebió con avidez y su color mejoró. «Se pondrá bien», le aseguró Gabriel a Tim de nuevo. «Le has salvado la vida, ¿sabes? Al pedir ayuda cuando lo hiciste». «Tenía miedo», admitió Tim. «Pensé que quizá fueras malo. Mamá siempre decía que no hablara con extraños,
Pero Sara estaba tan fría y no sabía qué más hacer. Tomaste la decisión correcta. Sé que tu madre te enseñó sobre el peligro de los extraños, y eso es importante. Pero saber cuándo romper esa regla en una emergencia también es importante. Eres un niño valiente, Tim. Después de acomodar a los dos niños, Gabriel se desplomó en su sofá alrededor de las 5 m, con el cerebro demasiado alterado para dormir. ¿Qué había hecho? Básicamente, se había convertido de la noche a la mañana en padre de acogida de dos niños que habían sufrido un trauma horrible. No tenía ni idea de cómo cuidar a un bebé. Habían pasado 8 años desde que Emma era un bebé. No sabía nada sobre cómo tratar a una niña de 7 años traumatizada. Tenía una empresa que dirigir, reuniones, compromisos, responsabilidades. Pero cuando vio la cara desesperada de Tim en el parque, cuando sintió el pequeño cuerpo frío de Sarah, algo se rompió dentro de él. El instinto protector que creía que había muerto con su divorcio volvió a cobrar vida. Esos niños necesitaban ayuda. Él podía proporcionársela. La decisión le había parecido inevitable. Su teléfono sonó a las 7 de la mañana. María, su asistente, por favor, dime que las noticias que estoy viendo sobre ti no son ciertas. ¿De verdad acogiste a dos niños abandonados anoche? ¿Cómo es que ya está en las noticias? Alguien del hospital lo publicó en las redes sociales. Está en todas partes. Te llaman héroe, ángel de la guarda, todo tipo de cosas. El equipo de relaciones públicas está volviéndose loco. ¿Quieren saber cómo manejar esto? Diles que no hay comentarios, dijo Gabriel con cansancio. Esto no es un truco publicitario. Es solo que no podía dejarlos. Lo sé. Por eso he reprogramado toda tu semana. Tú concéntrate en esos niños. Yo me encargaré de la empresa durante los próximos días. Gabriel recibió un curso intensivo sobre paternidad. Contrató a una niñera, la señora Chen, que había criado a 5 hijos propios y se ocupaba de las necesidades de Sarah con facilidad experta. Se reunió con psicólogos infantiles que le ayudaron a comprender el trauma de Tim y cómo abordarlo. Aprendió a preparar biberones y a cambiar pañales de nuevo. Aprendió que Tim tenía pesadillas sobre el frío y necesitaba una luz nocturna y que alguien lo vigilara con frecuencia. Aprendió que Sarah tenía unos pulmones impresionantes cuando tenía hambre. También aprendió que Tim era muy inteligente, que leía a un nivel de 5.º grado a pesar de su edad, que le encantaba la ciencia y el espacio y tenía 1 millón de preguntas sobre todo, que era muy protector con su hermanita y no la perdía de vista durante los primeros 3 días, que todavía le aterrorizaba que su madre volviera y se los llevara, o que Gabriel cambiara de opinión y los echara. No voy a ir a ninguna parte, le aseguró Gabriel una noche mientras construían un fuerte con mantas en la sala de estar. Sarah dormía plácidamente en su portabebés cerca de ellos. Tú y Sarah estarán a salvo aquí todo el tiempo que necesiten. ¿Y nuestra mamá? Gabriel había recibido noticias del detective Chen. Diane estaba detenida, enfrentando cargos graves. Había admitido haber recaído en la adicción a las drogas durante un año, haber descuidado a sus hijos y haber tomado decisiones desesperadas que habían puesto en peligro sus vidas. Había llorado cuando le dijeron que sus hijos estaban a salvo y había suplicado verlos. Pero los tribunales le habían denegado el contacto hasta que concluyera la investigación. Tu madre está enferma, le dijo Gabriel a Tim con delicadeza. No está enferma de un resfriado o una gripe, sino que tiene una enfermedad en el cerebro llamada adicción. Eso le hace tomar malas decisiones, incluso aunque os quiera mucho. Ahora va a recibir ayuda, pero va a llevar mucho tiempo. Por eso no podemos ir a casa. No ahora mismo. Quizás y sanó durante mucho tiempo. Pero Tim, necesito que entiendas algo. Nada de esto es culpa tuya. Ni la enfermedad de tu madre, ni lo que pasó en el parque. Eres un niño. Tu única tarea es ser un niño. Los adultos deben cuidar de ti. Y cuando no lo hacen, no es culpa tuya. Tim se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, me alegro de que nos hayas encontrado. Me alegro de que no seas un extraño malo. 3 semanas después, Gabriel estaba sentado en el tribunal de familia, escuchando al juez revisar el caso.
Diane había sido condenada a un programa de rehabilitación y estaría encarcelada durante al menos un año. Al salir, tendría que demostrar su sobriedad y su aptitud como madre antes de que se le permitiera siquiera la supervisión. Se permitirían las visitas. Mientras tanto, los niños necesitaban un lugar estable donde vivir. Señor Sterling, dijo la jueza, mirando a Gabriel por encima de sus gafas de lectura, lleva 3 semanas cuidando de estos niños. Los servicios sociales informan de que ambos niños están prosperando bajo su cuidado. El pediatra de Sarah dice que se está desarrollando con normalidad. No hay efectos duraderos por su exposición. Timothy va al colegio, ve a un terapeuta y, según todos los indicios, le va muy bien. Sí, su señoría, estoy dispuesta a concederle la custodia temporal, entendiendo que se trata de una situación inusual. Tendrá revisiones mensuales, visitas a domicilio, todo lo necesario. Si en algún momento los servicios sociales consideran que la acogida no está funcionando, trasladarán a los niños. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. ¿Puedo preguntarle por qué hace esto? Es usted un director ejecutivo muy ocupado. No tiene ninguna obligación con estos niños. Gabriel miró hacia donde estaba sentada la señora Chen con Sarah y Tim. El niño le dedicó una sonrisa vacilante. Cuando los encontré aquella noche, estaban asustados, tenían frío y estaban en peligro. Les ayudé porque es lo que haría cualquier persona decente. Pero luego, durante estas últimas semanas, se han convertido en parte de mi vida. Tim me ayuda a entender cosas. Había olvidado lo que es sentir curiosidad por todo, creer en las cosas buenas, confiar incluso cuando te han hecho daño. Sarah me recuerda que la vida es preciosa y frágil y que vale la pena protegerla. Me han dado más de lo que yo les he dado a ellos. Así que hago esto porque ellos necesitan un hogar y yo los necesito a ellos. Nos hemos convertido en una familia, aunque no sea de la forma tradicional. El juez sonrió levemente. Se concede la custodia temporal. Buena suerte, señor Sterling. 6 meses después, Emma vino de visita desde California y Gabriel se preocupó por cómo reaccionaría al tener que compartir de repente a su padre. Pero Emma, de 11 años, echó un vistazo a Tim y Sarah y se enamoró por completo. Papá, son perfectos, declaró, abrazando a Sarah mientras Tim le enseñaba su proyecto de ciencias. ¿Pueden quedarse para siempre? Eso no depende de mí, cariño. Pero resultó que quizás sí dependía de él. Un año después de aquella noche nevada, Diane renunció voluntariamente a su patria potestad. Había dejado de beber, había recibido ayuda, pero se dio cuenta de que no era capaz de ser la madre que sus hijos se merecían. En una emotiva reunión supervisada por trabajadores sociales, le dijo a Gabriel que quería que adoptara a Tim y Sarah para darles la estabilidad y el amor que ella no podía proporcionarles. Prométeme que les dirás que los quiero, le pidió. Que lo intenté, que simplemente no fui lo suficientemente fuerte. Pero eso no significa que no lo valieran todo, te lo prometo. Gabriel dijo, y me aseguraré de que sepan quién eres, de dónde vienen. Se merecen saber la verdad. La adopción se formalizó una tarde de diciembre, casi 2 años después de que Gabriel encontrara a 2 niños congelándose en el parque. Tim, ahora con 9 años, abrazaba a Sarah, ahora con 2, mientras el juez los declaraba oficialmente hijos de Gabriel Sterling. Esa noche, Gabriel se sentó en su salón, que ya no estaba impecable y vacío, sino abarrotado de juguetes, libros y señales de vida, y observó. Tim ayudó a Sarah a construir una torre con bloques mientras Emma llamaba por videoconferencia desde California para dar las buenas noches a sus hermanos. Su teléfono vibró con mensajes de la oficina. Siempre había trabajo que hacer, siempre otro trato que cerrar, otra reunión que